tenemos el día de hoy el honor de tener con la presencia del doctor Fernando Gallini Soria, que nos va a hacer el favor de presentarnos la conferencia Espacios Transfinitos Dimensionales, un universo fractal. El doctor Fernando Gallini Soria es un informático, lingüista matemático, administrador de desarrollo estratégico e investigador. Tiene, entre otros reconocimientos, el Premio Mundial a la Excelencia 2022, Águila Platino, por sus aportaciones a la ciencia. El grado de doctor honoris causa, otorgado por el Claustro Rectoral Iberoamericano. Recibió el Premio al Liderazgo Politécnico 2001, con reconocimiento a su trascendental labor de formación de líderes de visión y presión familiar. En diciembre de 2005, le concedieron el honor de otorgarle su nombre al Centro de Investigación Fernando Gallini Soria. Es miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Acercándose al Universo, FAO, miembro de número de la Academia Mexicana de Informática, la AMIAC, y de los sistemas complejos del IBM. Es fundador y participante en la creación y desarrollo de la Asociación Nacional de las Profesiones de Educación Informática, la ANIEI, desde abril de 1978. Miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, SMIA. Dentro de sus aportaciones se pueden mencionar principalmente la creación del área de estudios de los sistemas evolutivos, afectivos y conscientes, el descubrimiento de una ecuación de la naturaleza, el descubrimiento y desarrollo del transferimiento dimensional y la dinámica dimensional, la creación y participación en el desarrollo de la industria del conocimiento. Entre otras cosas, el doctor fue también profesor de esta honorable institución por muchos años y ha formado una gran cantidad de estudiantes, investigadores. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida. También le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan vía internet. Y bueno, pues comenzamos con la conferencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a los que están aquí presencialmente y a los que nos acompañan vía la red. Primero que nada, les quiero comentar que, bueno, esta conferencia la tratamos de marcar dentro de los 30 aniversarios de los casos superiores de cómputo. Por eso solicitamos el apoyo para que realmente vean la conferencia en un marco tan impresionante, ¿no? Los que no conozcan la ESCOM de otros lugares, bueno, la Escuela Superior de Cómputo está considerada como una de las mejores escuelas de cómputo a nivel mundial. Tiene egresados impresionantes que han hecho cosas maravillosas en muchos lugares, ¿no? Entonces, realmente para mí es un honor estar aquí. Y también lo hacemos dentro del marco de los 43 aniversarios de la Red de Desarrollo, la red. La Red de Desarrollo se creó en 1980. Es una organización, pues se podría decir que no tiene estructuras, ¿no? O sea, tal vez las primeras organizaciones virtuales o asíncronas que se han creado en el mundo. Y pues tenemos 43 años sin presidentes, sin mesas directivas, sin estructuras de tipo, y seguimos haciendo cosas. Esta plática en particular, bueno, fue organizada por gente de la red, ¿no? La maestra Fátima Lechuga y el doctor Horacio Alberto García Salas, ¿sí? Entonces, y está dentro de una serie de pláticas que están organizando precisamente para celebrar los 43 aniversarios de la red de desarrollo. Entonces, sin más, pues empiezo con la plática. Básicamente, bueno, yo creo que es para empezar, cuando nosotros hablamos de espacios de múltiples dimensiones, realmente estamos acostumbrados a referirnos, por ejemplo, a los espacios de 3 dimensiones o espacios de tiempo de Minkowski o en 4 dimensiones, espacios de tiempo, ¿no? Pero realmente los físicos, desde hace muchos años, se han dedicado a trabajar con espacios de más dimensiones, ¿no? O sea, poca gente lo sabe, pero sin embargo,
hay muchos modelos físicos que involucran ya más de 3 4 dimensiones. Por ejemplo, bueno, en Calvin Klein, el modelo este se desarrolló en 1919 y básicamente lo que trató en este momento era integrar las teorías de la relatividad con las teorías del electromagnetismo de Maxwell, ¿verdad? Entonces, bueno, el espacio-tiempo con las dimensiones de Maxwell, se maneja un espacio de 5 dimensiones. La teoría de Klein, de Calvin Klein, pues han tenido altibajos, a veces son más aceptables, a veces no, pero de alguna forma han sido indigentes y, por ejemplo, ya le han aumentado más dimensiones, ¿no? O sea, por ejemplo, se tomó en cuenta que también había que integrar los modelos de Jan-Mills que pues, son sobre, sobre, por ejemplo, no sé, la fuerza débil, la fuerza fuerte, ¿no? Entonces ya son espacios de más dimensiones. Pero lo interesante es que no se quedan ahí, o sea, actualmente, bueno, las teorías más controversiales, a mí cuando surgió la teoría de cuerdas me fascinó, me encantó, me maravilló, ¿no? Porque pues era bastante congruente. Pero bueno, por ahí hace unos 5 o 6 años leí un documento que decía, bueno, la teoría de cuerdas lleva 20 años, ha recibido una gran cantidad de población, de publicidad, pero poco avance. Bueno, independientemente de ese pequeño detalle, es una área que se está manejando y sí está encontrando resultados interesantes. En particular, bueno, dentro de esta teoría de cuerdas, o bueno, ya la teoría que ya tiene una tan importante, pues ya se visualiza que, por ejemplo, desde una partícula elemental como una cuerda, hasta que todo el universo es una brama, o sea, una cuerda de muchas dimensiones, ¿no? Entonces, de alguna forma eso ya se maneja. En particular se maneja dentro de un programa espacios de 11 hasta 26 dimensiones en este momento, ¿no? Entonces, los físicos pues no le han hecho esfuerzo a las dimensiones, al contrario, los manejan en las partes. Y por ahí encontré un documento que dice, aunque el universo físico observable tiene 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, nadie puede aún aspirar a describir un universo con más de 4 dimensiones. Y eso lo dijeron físicos, ¿no? O sea, no problema puede ser. Entonces, el problema es que, bueno, ¿de qué me sirve que hay 4, 5, 20 dimensiones si no las puedo ver, no? O sea, de alguna forma, eso es uno de los pequeños problemas que tenemos más de 4 dimensiones. Bueno, entonces, uno de los problemas es cómo represento yo múltiples dimensiones. Hay muchas formas. Realmente, desde hace muchos años, consciente o inconscientemente hemos manejado espacios con mucho más dimensiones que 4. Por ejemplo, no sé, cualquiera que maneje una matriz bien construidita de esas, tipo tensorial, una cosa de esas, que de 5 o 10 dimensiones, pues ya están hablando de espacios de 5 o 10 dimensiones, ¿no? O sea, sin mucho problema. O bueno, por ejemplo, yo en los años 70 tenía que manejar unas herramientas que se llaman polinomios de dimensionamiento, que permiten un universo, un espacio de 20, 30 dimensiones discretas, o sea, esto se aplica para dimensiones discretas, y que además tiene un número discreto también de elementos, pues lo puedo ver como un vectorzote enorme, ¿no? Son ecuaciones que me permiten transformar de un tipo de espacios. El doctor Iscle en particular, bueno, pues lo aplica muchísimo para representar sistemas evolutivos generales de música, que requieren también manejo de múltiples dimensiones, ¿no? Entonces lo manejan en este polinomio de dimensionamiento. Cualquier persona que requiera manejar muchas dimensiones dentro de la computadora lo tiene que ver al final de cuentas como un vectorzote. Para eso usamos este tipo de herramientas. Pero bueno, yo cuando empecé con este trabajo sobre espacios infinitos, de lo primero que se me dije, bueno, ¿y cómo voy a representar yo un espacio, no? Y encontramos que hay una solución relativamente sencilla, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un XY35, pues es relativamente fácil representarlo así. Pero bueno, lo que hacemos es hacer una transformada, la transformada dimensión-valor, donde las dimensiones pasan a ser elementos o puntos de identidad X, y los valores pues pasan a ser altura, ¿verdad? Entonces,
En el caso de X ya no tiene problema, en el caso de 3 dimensiones, pues tampoco, ¿no? O sea, por ejemplo, la dimensión 1, pues ahí está, la dimensión 2 también, y aquí está el puntito. Pero la dimensión 1 es 3, perfecto, entonces la dimensión 1 lo pongo como 3, la dimensión 2 como 5, la dimensión 3 como 2. Entonces, ya con este tipo de representación, pues representar un espacio de 4 dimensiones, pues no tiene ningún problema. Pues son simplemente 4 puntos en un espacio de dimensión valor. Y representar un punto pues, en el número de dimensiones que ustedes quieran, ambas pueden ser discretas o continuas las dimensiones, no tiene que ser 1, 2, 3, 3 dimensiones y las que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son puntos dentro de una recta, ¿no? Un caso particular de este tipo de representación es, por ejemplo, la transformada de Fourier, ¿no? O sea, a fin de cuentas, simplemente es una curva en espacio de dimensión valor, ¿no? Donde la dimensión en este caso vendría siendo, en lugar de X vendría siendo la frecuencia y en lugar de Y vendría siendo la amplitud de la curva. Entonces, este tipo de cosas ya se manejan desde el tiempo. Pero bueno, no nace para cualquier tipo de representación dimensional, ¿no? Ahora, los informáticos también nos hemos metido en esto. O sea, no nada más, y además mucho más. Yo, por ejemplo, en los años 70 era coordinador de desarrollo en la unidad de cómputo del Colegio de México. El problema de la unidad de cómputo que teníamos es que en esa época nosotros manejábamos máquinas, las supercomputadoras podrían ser no sé, 256K de memoria, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué es? Pues nada, ¿no? Simplemente. Entonces, ¿cómo manejo yo, por ejemplo, un censo nacional, que era el problema que teníamos nosotros que manejar, con 65 millones de registros, o sea, por cada persona, y 1000 variables? Entonces, esos son los problemas divertidos que no se presentan, ¿no? Pero, en particular, una de las cosas interesantes es que cada una de estas variables, como eran censos muy bien construidos, pues corresponde o se podía ver como una dimensión en un espacio de 1000 dimensiones. Entonces, eso ya lo manejábamos nosotros. Y entonces, de alguna forma necesitamos ver, por ejemplo, desde inteligencia artificial, desde hace mucho tiempo manejamos, muchas gracias, manejamos espacios de muchas dimensiones en inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, cada uno de esos puntitos que se están viendo en este video, al final de cuentas, vendría siendo un objeto que está representado obviamente lo tiene que graficar en 3 dimensiones, ni modo, pero realmente cada uno de ellos tiene características de 50, 100, 200, 1000 dimensiones, ¿no? Cada uno de esos puntitos. Entonces, por ejemplo, ahí están, cada línea de estas que aparece, vendría siendo equivalente a una dimensión que caracteriza a alguna persona, ¿no? Entonces, y es precisamente así se maneja, ¿no? Como espacios de altas dimensiones. ¿No? Entonces, pues toda esta nube nos vendría siendo una nube de personas que viven en un universo de cientos o miles de dimensiones. Pero no nada lo puedo hacer con personas, ¿no? Lo puedo hacer con letras, lo puedo hacer con palabras. O sea, por ejemplo, bueno, por ahí hay algunas representaciones de letras que simplemente lo transforman en píxeles y son cientos de dimensiones, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esta es una nube de palabras. Esta es una nube de palabras donde se están manejando 200 dimensiones, ¿no? Pero bueno, el que se lleva a todos los premios hasta ahorita es el ChatGPT, ¿verdad? ChatGPT, bueno, creo que en el último recuento manejaba 175 mil millones de variables. Entonces es un demonial de dimensiones eso, ¿verdad? Entonces, como podrán ver, pues sí, o sea, físicamente estamos restringidos a 3, 4 dimensiones. Así, pues podemos mover, ¿no? Pero sin embargo, pues ni a los físicos ni a los informáticos nos ha interesado mucho ese pequeño detalle, ¿verdad? Estamos felices de vida, manejamos mucho más dimensiones. Pero bueno, 575 mil dimensiones.
Y cuando se llama que eso es poquito, en la torre, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Hilbert, el más grande matemático de su época, manejaba ya y creó todo un área, los espacios de Hilbert. Los matemáticos pues saben de eso, yo me cuesta entender el nombre, que tienen un número infinito de dimensiones. Entonces, y hay toda una matemática, bueno, hay dos clásicos, los espacios de Hilbert y espacios de Banach, ¿no? Son espacios que contengan un número infinito, o sea, no 1, 2, 3, 4, 5, infinito de dimensiones. Y eso fue en 1900 más o menos, ¿no? Justo, si observan, pues esto ya es muy viejo, ¿no? Desde ahorita, que hace mucho tiempo. Otra vuelta, pues el ejemplo clásico, pues es la transformada de Fourier. La transformada tiene la característica de que al fin de cuentas es una serie infinita. ¿Sí? Es una serie infinita, donde cada uno de los elementos de la serie tiene la característica que no se puede representar como una combinación lineal de los demás elementos de la serie. O sea, yo puedo hacer una suma o una combinación de todos los elementos para que me dé uno de ellos. Son independientes entre sí. Es una característica de una dimensión en particular, ¿no? Entonces, en particular, los transformadores, por ejemplo, son objetos que tienen un número infinito de dimensiones. Aunque realmente lo que nosotros hacemos es manejar la estructura discreta, o sea, la transformada rápida de Fourier, o sea, no la serie de Fourier por completo, ¿no? Sino la FFT, pues con eso luego estaban las broncas de broncas psicodélicas, ¿no? Pero bueno, entonces, hay espacios de número infinito de dimensiones. Entonces, bueno, si quedas espacio de número infinito de dimensiones, ¿qué existe? No, pues sigue toda una película. Para empezar, pues pasas con un número mayor que infinito de dimensiones, ¿verdad? Pues si ya llegaste a infinito, pues síguete, ¿no? Obviamente eso no está tan trivial, ¿no? No es tan trivial que, pues, no sé, los primeros genios que yo creo que deberían de haber llegado a eso desde hace 150 años, pues como dijo por allá, mientras estaba haciendo la versión de teorema, nos faltó un paso, ¿no? Y entonces, bueno, pues les faltó un paso y se quedaron. Pero bueno, pues ya con eso, pues ya se puede avanzar mucho más rápido, ¿verdad? Definitivamente ya la película ya la resolvió en ellos. Pero bueno, el primero de ellos fue Cantor, ¿verdad? Cantor es uno de los grandes genios de la humanidad, precisamente, perfectamente desconocido, ¿verdad? Y es perfectamente desconocido, a pesar de que fue el creador de la teoría de conjuntos, la teoría de funciones unívocas y los números absolutos. Para lo cual introdujo un concepto que es el concepto de cardinalidad. O sea, la cardinalidad lo que hace es medir la cantidad de elementos de un conjunto. Y por definición, la cardinalidad de los números naturales es infinito. O sea, cuando ustedes dicen infinito, están diciendo la cantidad de elementos que hay en todo el conjunto de los números naturales del universo. Eso es lo que nos están diciendo con ese término, ¿verdad? No tiene más chiste ni a favor ni en contra. O sea, él decidió poner orden en un concepto que todavía hasta antes de Cantor se consideraba que infinito pues era algo inalcanzable. Y ya, hasta ahí, ¿no? Pero él dijo, no. Infinito debe de ser algo matemáticamente mensurable. Pero eso no terminó, por estar jugando, pues se encontró con unos juguetes que se llaman los números infinitos. Ahorita voy a explicar un poco de ellos, ¿verdad? Pero bueno, eso es por un lado. Por otro lado, desde el siglo XII se manejan las curvas que desde el siglo XIX les llamaban curvas monstruosas. Así. Además, yo cuando estaba estudiando la carrera de físico-matemáticas, en uno de los libros, en este momento, pues ya, no sé, 80 años después de aquellos, les llamaban curvas monstruosas esas cosas, ¿verdad? Ya después, Mandelbrot ya los sacó a la luz para todo el mundo y le llamó fractales.
Pero bueno, me gusta más el nombre curva de Wilcox. Entonces, básicamente, los fractales pues, se estudian desde el siglo XII, hay ejemplos de fractales desde el siglo XII, pero pues eran poco conocidos, en el siglo XIX se estudiaron bastante y se aplicaron bastante, pero como curvas más monstruosas. Y ahorita, bueno, pues ya todo el mundo sabe lo que es un fractal y come fractales, y todo el mundo dice que vivimos en un universo fractal y andamos felices de vida con fractal. Pero una de sus características fundamentales de los fractales es su dimensión. Alguien descubrió que la dimensión de los fractales no era entera, era un número real. Entonces dijiste en la torre, ¿no? O sea, por un lado me están diciendo que los fractales tienen una dimensión real, y por otro lado me están diciendo que hay un número finito de reales, ¿no? Entonces, cuando esto se pone, como que se va armando, ¿no? Entonces, con esto llegamos más o menos a la idea. Esta es la segunda parte de la película, ahorita voy a ver cómo se desarrolla, ¿no? O sea, entonces, bueno, ¿qué son los fractales? Bueno, por si alguien todavía no sabe qué son fractales. Bueno, que de cuenta que es un objeto que está formado por objetos similares al mismo. Por ejemplo, si ustedes agarran una piedra y la rompen contra el suelo, tiene un montón de piedritas. Pero cada piedrita es una piedra. Y la pueden seguir rompiendo. Y sigue siendo piedras. Entonces, eso lleva a una autosimilaridad. Podría faltar que no son muy autosimilaridades. Pero bueno, dan la palma, ¿no? En general. O un árbol, por ejemplo, pues agarran las ramas del árbol y las tiemblan y pues al otro tienen arbolitos a otra vuelta, ¿no? Entonces, por andar jugando con los fractales, encontramos que había cierto tipo de fractales, eso lo encontraron en el siglo XIX, que tenían características muy, pues en ese momento, pues eso le llamaban cruz monstruosas, ¿no? Porque no tenían ni pies ni cabeza. Aún ahorita, cuando la gente los ve de repente, se van espalda, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un fractal que hice hace como 40 años. Pues son paisajes basados en una ecuación matemática que fue ahí tengo, ecuación de la naturaleza. Y básicamente son arbolitos, son montañas, son fractales, ¿no? Y ahí combinamientos pues dan la palma. En este caso, esta es una esquina monstruosa. De las más sencillas que se han creado y de las más inteligentes que se han creado. Trabajan la criofibra, ¿no? Se llama la de Hilbert. Y básicamente la idea de la de Hilbert es que toman ustedes, dibujan un objeto y luego le van a ir haciendo zoom. Y al ir haciendo zoom van a ir construyendo, bueno, ya tienen 4 réplicas de la curva, ¿verdad? Entonces agarran la curva y la voltean de alguna forma. O sea, el algoritmo que viene en este video, pues es el que yo estoy usando, pero bueno, la idea es esa, ¿no? La que yo tengo. O sea, hagan ustedes y la voltean y ya tienen otra curva de Hilbert, pero bueno, ya es un poquito más elaborada, ¿verdad? Entonces, a esa curva le vuelven a hacer zoom y en volverle a hacer zoom, pues tienen otra curva de Hilbert. Lo interesante de estas curvas de Hilbert es que conforme se empieza a hacer esa procedimiento de forma recursiva, o sea, hacer zooms, voltear, hacer zoom, voltear y así se la lleva, llega un punto en el que termina cubriendo todo el espacio. O sea, prácticamente la curva de Hilbert tiene la característica de que siendo una línea, no un volumen, no una cosa, cubre un espacio que es, o sea, una línea, por decir algo, de una dimensión, pues termina siendo un objeto de 2 dimensiones en el límite, ¿no? Entonces, por eso llaman curvas monstruosas, porque no es la única, son un montón, ¿no? Porque, ¿cómo no uno con una curva cubrir el espacio? Pero aquí, bueno, la curva de aquí es tan peor, porque yo puedo crear un volumen, siguiendo eso, nada más los venden en la red y después usarlos con pulsera. O sea, hay gente que los usa con pulsera porque, pues, te ven bonito, ¿no? Y los llevan para su casa. Entonces, por eso le llaman curvas monstruosas. Como un objeto de una dimensión me cubre un espacio de 2 dimensiones o de 3 dimensiones.
Ya desde ahí empieza el problema, ¿no? O sea, el concepto de dimensión ya empezó a hacer agua. Ya, eso que decíamos, la dimensión 1, 2, 3, 20, pues como que ya no es tan cierto, ¿no? Se encontró que los fractales al final de cuentas tienen una estructura fraccionaria. Y esa estructura, a esa dimensión fraccionaria, o sea, es una dimensión, por ejemplo, en el caso de la curva de Hilbert, que cubre un espacio de 2 dimensiones, pues termina siendo una curva que no es una línea, o sea, no es de dimensión 1, no es un plano, no es de dimensión 2. Entonces, su valor de la curva de Hilbert anda entre 1 y 2. 1 puente cada. Pero como esto se un montón, ¿no? O sea, no son ni los únicos, ni los mejores. Pero bueno, ya, en el momento que me dicen, bueno, es que ya la dimensión no es entera, y hay ejemplos, hay un demonial ejemplo de eso del siglo XIX. Entonces, los matemáticos de aquella época se metieron a ver que cómo le hago para encontrar la dimensión fractal. Bueno, para empezar, lo primero que se dieron cuenta es que hay una cantidad enorme de ecuaciones que tienen como su parámetro la dimensión. O sea, nosotros no somos conscientes, pero las dimensiones es un parámetro de muchas ecuaciones. ¿Sí? Pero en general no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo que la dimensión es un parámetro de una ecuación, pues yo puedo factorizar y sacar la dimensión como y decir que es igual a tal cosa. Ya tengo un método para encontrar la dimensión de un objeto, factorizando la ley. Entonces, por ejemplo, bueno, el ejemplo más sencillo de entender, aunque no es el más sencillo de aplicar, es por ejemplo la dimensión de Haldor. Básicamente esta fue descubierta como 1800 y cacho, ¿no? En ella, decimos, bueno, la dimensión de una línea, por ejemplo, sería dos veces el radio. Del área sería pi por el radio al cuadrado. Del número es 4/3 de pi por el radio al cuadrado. O sea, observen que todas estas dimensiones del espacio está descrito como una constante que puede ser 2, pi, 4/3 de pi, o sea, lo mismo que ustedes quieran, por el radio elevado a la potencia, a la dimensión. Bueno, pues ya la hice. De ahí factorizo la dimensión y ya tengo un método para encontrar la dimensión de un objeto, ¿no? Eso es álgebra, ¿no? O sea, el único que también, una de las cosas que espantan a los muchachos cuando se meten con esto es que ven logaritmos por todos lados. El detalle es que D es un exponente en muchísimas ecuaciones de este tipo. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues le aplican el logaritmo y al aplicar el logaritmo, pues ya la D queda solita y ya la pueden factorizar. Ya los que pues, no sepan de eso, pues ahí se los secretariamos, que revisan la matemática. Pero bueno, la idea es que yo puedo factorizar una dimensión de una ecuación. Y en general se hace metiendo logaritmos de alguna forma. Entonces, esta es una técnica, digo, es relativamente fácil de encontrar porque simplemente ver que los objetos al pie de cuentas, bueno, en las hiperesferas, pues su ecuación es relativamente sencilla, ¿no? Pero en particular, la dimensión de Minkowski es el mismo del espacio-tiempo, o sea, fue el que inventó el concepto de espacio-tiempo, ¿no? Pero bueno, él andaba metido también en todo esto y encontró que, por ejemplo, si yo tengo, en lugar de cubrirlo con esferas, un objeto lo voy a cubrir con cajitas. Donde una caja es un concepto medio abstracto, porque, por ejemplo, cuando la dimensión es 1, pues la caja es una línea, ¿verdad? Y cuando la dimensión es 3, pues la caja es un cubo. Y la dimensión 2, pues la caja es un ángulo. Entonces, pero si por ejemplo mi caja es de tamaño 1 medio, perdón, es de tamaño 1, pues la dimensión es el número de elementos que necesito yo, de cajas que necesito yo para cubrir el espacio es 1. Así sea en una dimensión, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Pero, si yo agarro, por ejemplo, y divido y hago que las cajas sean, en lugar de ser de tamaño 1, sean de tamaño 1 medio, por ejemplo, una línea
ya está formado por 2 cajitas. Pero un cuadrado está formado por 4 y un cubo está formado por 8. Cuando t vale 3, es 1 entre 1/3, esto nos da 3. 3 a la 1 nos da 3. Así de más que la matemática. Dice, cuando es un cuadrado y lo divide en 3 partes, 1 entre 1/3 nos da 3 al cuadrado, que es 9, ¿verdad? Perdón, cuando resulta que es un cubo, pues es 3 al cubo, pues es 27. Pues, bueno, entonces yo puedo tener cajas que me dividen en espacio. Entonces, ahora, ¿cómo uso yo esto? Bueno, pues para empezar, me doy cuenta que el número de cajas en las que se divide un espacio depende del tamaño de cada caja elevado a su dimensión. O sea, por ejemplo, cuando la dimensión es 1, es 1 entre t. Pero cuando la dimensión es 2, es 1 entre t al cuadrado. Y cuando la dimensión t es 1 entre t al cubo. O sea, entonces son dimensiones. Son dimensiones. Entonces, a final de cuentas, cuando la dimensión es t, pues es 1 entre t a la d. Si yo factorizo esto, igual que factoricé hace rato, pues se llega a despejar la d. Y otra vuelta ahí para los logaritmos. Bueno, esta aplicación del método de caja lo planteó Mandelbrot, el que puso de moda, bueno, el que inventó el término fractales y recuperó los fractales y realmente le dedicó toda su vida a tratar de que la gente entendiera que pues, son fractales. Entonces, uno de sus primeros ejemplos era cuánto mide la costa de Inglaterra, ¿no? Y el problema es muy clásico, realmente ahorita ya hay como 100,000 versiones. ¿Cuánto mide la costa de California? ¿Cuánto mide la costa de mi casa? Y así todo el mundo quiere medir el tamaño del perímetro, ¿no? Bueno, el problema es que el perímetro depende de la regla que usemos. Por ejemplo, si la regla es grandota, pues aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, si la regla es grandota, bueno, pues voy a calcular distancias relativamente grandes, ¿no? Pero si yo tengo una regla un poquito más chica, ya se empieza a meter en los fiordos, en las partes chiquitas. Y ya cuando es súper chiquito, ya se empieza a meter en los recovecos que tienen, ¿no? Entonces, cada vez, esta regla casi se saltó todas las entradas y salidas. Esta regla ya no se saltó tanto. Y esta regla ya saltó, pero si por ejemplo la regla mide entre una millonésima, pues ya casi le mide exacto, ¿no? Bueno, se demuestra que si hay cuentas, el tamaño de una cosa puede ser infinito, ¿no? Y se me ocurre de hacer una caja cada vez más pequeña. Entonces realmente saber el tamaño de una cosa usando fractales no tiene mucho sentido, pero lo que sí tiene sentido es encontrar las dimensiones. Que bueno, esto es lo que hizo Mandelbrot, ¿no? Usando el método de cajas, se puso a encontrar cajas en el límite y encontró que medían tanto. Pero no. Bien, cuando yo hice esta plática, originalmente yo esta la presenté en 1989 en un congreso de físico-matemáticos. Repleto el congreso, ¿no? O sea, era un evento que, bueno, a mí en particular sí me impresionó, ¿no? La cantidad de gente que dice, bueno, no sacas tanto físico matemático, ¿no? Bueno, igual entre los que reprueban, los que no reprueban, los que vienen de otras escuelas, te llenen los históricos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que hay mucha gente. Y cuando estaba yo preparando la plática, busqué ejemplos. Porque, bueno, como matemático, me valen ejemplos, ¿no? O sea, ahí está la ecuación, ahí está la demostración, ahí está el teorema y todo jalo. Pero como físico, pues como que digo en la torre. ¿Y esto qué es? Hijos, ¿qué hago yo con esto? Y como informático, peor todavía, ¿no? ¿Y cómo lo meto a la máquina? ¿Cómo construir un modelo matemático
basada en información de esto, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene su cachucha. Y bueno, en ese momento dije, bueno, ¿y esto servirá para algo para los físicos? Pues resulta que sí. En esa época me encontré con un ejemplo que me encantó. Bueno, en la Research es creo que ya desapareció la revista, era una revista como Scientific American, pero en francés, en Francia. En la Research venía un problema así clásico, ¿no? ¿Cómo encuentro la forma de un tambor? Se llamaba el artículo. Y básicamente el problema es este. Si yo toco un tambor, a partir del sonido emitido, puedo detectar la forma como que tiene ese tambor. Ese es el problema que viene ahí en este artículo. ¿Cómo encuentro la forma de un tambor? En la torre, pues quién sabe, con mucho cuidado, ¿no? No, ya hay un montón de ecuaciones. Eso se está haciendo desde hace pues muchísimo tiempo realmente, ¿eh? O sea, no crean que esto es nuevo. Hay ecuaciones. Pero casi todas las ecuaciones que existían, prácticamente todas las ecuaciones que existían hasta hace unos 40 años, eran ecuaciones con dimensión entera, porque las ecuaciones tienen como parámetro la dimensión, ¿no? Por cierto. Entonces, pues la dimensión era entera. Y resulta que por más que o sea, la ecuación ahí estaba, era válida matemáticamente, funcionaba muy bien matemáticamente, pero cuando trataban de aplicar para problemas reales y concretos, no jalaba. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y por qué no usamos mejor la dimensión fractal? Y que se pueden contar el número de cajas de las ondas y que pega y que sacan la ecuación que representa la relación entre la forma de un tambor y el sonido que emite. Oh my God, o sea que esto va en serio. No nada más es que el padre estamos para fumar esto, ¿no? No sirve para algo. Tan sirve para algo que, por ejemplo, bueno, esa misma idea, obviamente con diferentes variantes, diferentes técnicas, cosas, se usa muchísimo actualmente. Bueno, realmente se usa desde nuestros tatarabuelitos, ¿no? O sea, no sé si ustedes se acuerden de cuando había ferrocarriles, creo que ya no hay, o creo que hay, bueno, cuando hay, no sé, pasaba un señor con una varilla pegando a todas las llantas. No sé si alguno de ustedes vio una película Visita, iban así, pegando a las llantas. ¿Saben lo que estaba haciendo esta persona cuando iba pasando pegando a todas las llantas? Estaba escuchando el sonido que pegaba la llanta. Si la llanta sonaba hueco, ahí había un problema, ¿verdad? Así de mágico el después. Obviamente, eso no tiene nada que ver con tambor, pero este está el problema. ¿Cómo asocio yo un sonido con un objeto, verdad? O sea, ¿cómo saben si un jarro está roto? Aunque no se vea, pues cuando tocan, suena hueco o suena argentino, ¿verdad? Entonces lo hacemos todos y lo hemos hecho toda la vida, pero no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Realmente estamos asociando ecuación fractal al objeto. Y como eso hay muchos otros ejemplos. O sea, y cuando yo hice nada más encontré 2 o 3 ejemplos donde se aplicaba en problemas físicos concretos la dimensión fractal. En todo el mundo, y sí me eché un clavalote buscando, porque pues, para mí era la comida, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar de esto si no tengo ni idea de qué estoy hablando, no? Pues sí me eché un clavado. Bueno, ahora me eché el clavado, tenía como 10 láminas, pues las quité todas, ¿verdad? O sea, porque saturando de ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos, donde se está encontrando la dimensión fractal de algún problema, para el diagnóstico médico, para detección de problemas en algún músculo, en algún órgano, para ver el comportamiento de ciertos elementos. O sea, hay toneladas de aplicaciones donde el objeto se considera que es un objeto fractal. Sí se entiende eso, ¿no? O sea, ese tambor no es un objeto en 2 o en 3 dimensiones, es un objeto en la dimensión del tambor, del sonido que está emitiendo. Y otro tambor vive en otra dimensión, la dimensión del objeto, del sonido que está emitiendo. Y así para cada dimensión diferente que tengan los tambores, pues vive en otra dimensión. Bueno,
de alguna forma estar ahí amarrado con ese, ¿no? Entonces, o sea, no son objetos nada más así, ¿no? Son objetos que tienen un nivel de detalle. Bueno, la pregunta técnica es, ¿y como cuántos objetos de esos habrá? O sea, ¿como cuántas dimensiones reales estoy girando? Bueno, a lo mejor dos, a lo mejor tres, a lo mejor 50, a lo mejor 1 millón. Bueno, lo bueno es que otro genio, profesor John Paul, creo que ya se los presenta hace rato, Cantor. Cantor, uno de los grandes genios de la humanidad. Bueno, para empezar, él logra establecer, dice, infinito significa la cantidad de números. ¿Qué es cantidad eso? O sea, es la cantidad de elementos que tiene el conjunto de todos los naturales. A eso le llamamos nosotros infinitos. Pero bueno, de alguna forma, ya le pusimos un número, ya le pusimos un cantidad al gato, ¿verdad? Ya me limito a la cantidad de niños naturales. Entonces, el detalle de Cantor es que él no tenía que perder el tiempo. Entonces, por andar haciendo cosas indebidas, demostró que el número de números reales es mayor que infinito. O sea, mayor que la cantidad de los números naturales, ¿verdad? Y la cantidad de los números naturales, entonces, ¿cómo le llamo a eso, verdad? Le llamo tranquilito. Él le llamó así, yo no lo inventé, luego actualmente invento nombres muy raros. Bueno, eso tiene 150 años, 140 años, ¿no? Pues ahí está, ¿no? O sea, entonces él descubrió que hay números mayores, y no nada más uno, ¿no? O sea, bueno, Alec Chairo es la cardinalidad de los naturales, pero también existe Alec 1, que es 2 a la cardinalidad natural, Alec 2, y Alec 3, Alec y Alec Alec. O sea, hay tantos números conocidos como se nos pegue la gana. Ahorita ya los matemáticos sienten muy hondos y dicen, no, diferentes tipos de infinitos. A mí me encanta el término transfinito, porque fue con el que nací, ¿no? O sea, en aquella época sí, queda muy claro. Pero bueno, es como Plutón de repente decir que nada. La neta, bueno, aquí decidieron que todos sean diferentes tipos de infinitos, y pues está bien. Pero bueno, sí, es más elegante que todos. Entonces, la calidad de los transfinitos es la calidad que son mayores que el número, la cardinalidad de los números naturales. Entonces, yo tanto que hay infinitos de distintos tamaños. Pero el caso no se quedó en esto. O sea, les digo que, miren, les voy a adelantar un poquito de la historia de Cantor. Cantor terminó, no, en el manicomio, y se murió, no, en el manicomio. Obviamente, por eso todo eso lo tengo que tratar con mucha atención. La historia nos ayuda mucho. Entonces, bueno, Cantor demostró que la cantidad de elementos, la cardinalidad de los reales, así se nota que es de la cardinalidad, por cierto, es igual a la cardinalidad de los elementos que hay entre el espacio 0 y 1. O sea, en una línea de tamaño 1, hay tantos elementos como en todos los reales del universo. ¿Sí? ¿Por qué terminó loco? Lo interesante es que se muestra matemáticamente todo eso, ¿eh? Bien, iba a poner otro video, pero ya no me dio tiempo de meterlo, ¿no? Pero este video está muy padre. Él demuestra que los reales, o sea, la línea recta real, cubre todo el espacio cuadrado. O sea, la cardinalidad de R es igual a la cardinalidad de R al cuadrado. Un poco de matemática. Entonces, pues obviamente, pues ese tipo de cosas, pues sí. No, tuvo problemas porque los matemáticos de su época no le creían.
se terminó peleando con algunos muy fuertemente, ¿no? De los pocos que lo apoyó, y lo apoyó mucho, bueno, hubo dos que lo apoyaron mucho, de King y Hilbert. El más grande matemático que tiene en los 20, en principios del 20, fue una de las personas que más lo apoyó y más recuperó su trabajo, ¿no? Además, según yo, Hilbert se quedó a nada de encontrar los espacios tridimensionales. O sea, realmente le faltó poquito. Porque, por ejemplo, esas curvas de Hilbert realmente no están en un universo natural, están en un universo real. O sea, un demonial de curvas que tiene dos dimensiones. Entonces, pero bueno, Campos demostró que la cantidad real es igual a la cantidad que hay en una línea que le de tamaño 1. ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, pues para poder ver el siguiente problema. En 1999, Gamma Zaratustra mostró que para cualquier número real, el que ustedes me pongan, que esté en el intervalo 0 o 1, ya por eso es tan importante esto, existe un fractal que tiene esa dimensión. O sea, si ustedes dicen, por ejemplo, un medio, pues ella demostró cómo encontrar un fractal que tiene dimensión de un medio. Si ustedes dicen un octavo, ella encontró cómo encontrar el fractal de un octavo. Si dicen 1 entre pi, pues encuentran el fractal de la dimensión 1 entre pi. Y cualquier número que esté entre 0 y 1, encuentran un fractal. ¿Cómo lo hizo? Pues otra vuelta, Campos. Cuando estaba jugando Campos en 1883, desarrolló un tipo de fractal. O sea, observen desde cuándo vienen los fractales, ¿eh? O sea, nosotros nos los venden con Van der Rohe, que sí, yo lo respeto muchísimo. Si desde genio, no estaríamos manejando fractales nosotros, ¿no? O sea, porque eran curvas monstruosas. Y para los matemáticos nos divertía mucho. Definitivamente, yo estaba feliz con las curvas monstruosas, ¿no? Pero bueno, y hasta ahí llegan, ¿no? Qué bonito argumento, ¿no? Qué bonito que puedes agarrar una naranja y pelarla de tal manera que puedes cubrir todo el universo. Sí, o sea, eso es lo que hace. Eso viene, por ejemplo, por cierto, en un libro que se llama Reforma Profunda. Así que creen que ese libro está Roma. Está bastante bien fundamentado. Entonces, ¿qué es lo que hizo tanto? Bueno, básicamente tomó una línea y le quitó la tercera parte central. Entonces ya tiene dos líneas, o sea, de un tercio cada una. Tomó carnes y le quita la parte central, ya tiene 4. Luego, pues le quita la parte central, pues ya tiene 8. Luego le quita la parte central, ya tiene 16, y ahí se la lleva, ¿verdad? O sea, estoy tomando líneas y después quitando el centro. Al final de cuentas, después de un número infinito de pasos, tiene toneladas de polvo, ¿verdad? Y ustedes sean polvos de campo. Pero realmente esos no son polvos. O sea, si ustedes lo ven con una hiperlupa esas, que ya fabrican, creo, en los laboratorios de física de esa energía, igual les van a dar cuenta que eso sí que tiene una línea grandota, como esta, en Zoom, ¿verdad? Entonces, bueno, y se puso a contar cuántas cajas tenía el polvo. Y se encontró, oh maravilla, el número de cajas observa aquí era 1, luego eran 2, luego 4, 8, o sea, son las potencias de 2. ¿Sí lo ven? Pero el tamaño de las cajas, recuerden que para encontrar la dimensión no necesito saber el número de cajas y el tamaño de las cajas. Encontró que el tamaño de las cajas era, esta caja es un tercio de esta, ¿verdad? Y esta caja es un tercio de esta. O sea, decrecen en función de un tercio al año. Entonces, si tienen las ecuaciones para calcular dimensiones, pues se sacan logaritmos todo el show, y al final de cuentas se encuentra que el polvo de Kansas mide en una dimensión de 0.73.
O sea, cada vez llega a uno, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí el que no, pues se pone a recuperar los organismos y van a ver qué compra. Entonces, observen, yo tengo bueno, esto es un ejemplo particular de cómo hacer conteos de cajas, ¿verdad? O sea, no podemos contar uno por uno, encontramos las ecuaciones y hacemos división con ellos, ¿verdad? Pero bueno, en el peor de los casos, como en el caso de la costa de Gran Bretaña, pues sí nos podemos apuntar, ¿no? Y sí lo hacen, ¿eh? Tengo artículos de aplicaciones de dimensión fractal donde físicamente se ponen a contar y luego a contar y contar hasta que encuentran ya una ecuación que más o menos describe cómo va creciendo la dimensión, ¿no? Bueno, o sea, sí se hace complejo. Pero bueno, en general lo pensamos en buscar ecuaciones. Bueno, ¿qué hace Gama Zaratustra? Ay, ¿por qué un tercio? ¿Y por qué no un octavo? ¿O un cuarto? ¿O un quinto? ¿O un sexto? ¿O uno entre pi? ¿O la raíz 28 de quién sabe cuánto, no? O sea, cualquier número. O sea, ¿por qué tiene que ser un tercio? Yo quiero quitar un intervalo Q, cualquiera. Entonces, pues resulta que ya mi polvo de Cantor, esto sería, como son dos líneas, sería 1 menos Q entre 2, ¿verdad? O sea, si suman todo esto, les da 1. Y la siguiente vuelta, bueno, pues es entre 2 al cuadrado, y la siguiente vuelta es entre 2 al cubo. O sea, el tamaño de cada línea se va reduciendo de forma cuadrática. O sea, sigue. Y la cantidad de líneas sigue creciendo de forma cúbica. Eso se mantiene. Pero bueno, entonces, ya teniendo eso, yo ya puedo hacer un cálculo de la dimensión de estos polvos de Cantor ya desarrollados, bueno, la dimensión de gamma, ¿verdad? Aquí ya aparece. Hay una ecuación que es relativamente fácil de resolver y que nos da ya la dimensión. Para un Q dado, yo puedo encontrar su dimensión. Lo interesante es que esa dimensión está en función de Q. Entonces, si yo digo, bueno, yo quiero polvos de Cantor donde le quito yo punto 37, bueno, pues me da la dimensión de un polvo que tiene esa dimensión, perdón, que tiene que me genera polvos de punto 37. Despejando, me regreso a lo que vendría siendo una ecuación generativa de Q a partir de la dimensión. Observen que nosotros llegamos a encontrar que para cualquier elemento entre 0 y 1, yo podría encontrar un objeto que tenía esa dimensión, ¿verdad? Aquí estoy invirtiendo, digo. Ahora, para una dimensión dada, yo puedo encontrar un objeto que me genere ese polvo con esa dimensión. Pues sí, simplemente le quito Q al polvo, la cuésima parte. Y al quitarle la cuésima parte, pues yo ya puedo. O sea, si yo digo, mira, yo quisiera tener un polvo de Cantor de emisión 0.00001. Pues quítale tanto al polvo. Te va a dar un objeto con esta dimensión. Y así para cada dimensión que entre 0 y 1 que a ustedes se les ocurra, yo puedo tener un objeto que tiene esa dimensión. ¿Qué significa eso? Cantor demostró que entre 0 y 1 hay tantos puntos como un número real. Está finito, ¿verdad? Gallman demostró que para cualquier valor entre 0 y 1 hay un objeto que tiene esta dimensión. O sea, que hay tantos objetos físicos, porque el polvo de Cantor es un objeto físico común y corriente. Nos cuesta un poquito de graficarles otro tema, pero físico, que tiene esta dimensión. O sea, entre 0 y 1, yo puedo, cualquier número que se me ocurra,
yo puedo encontrar un objeto físico que tiene esta dimensión. Pero Cantor demostró que la cantidad de objetos, de números que tiene esa dimensión es mayor que infinito. Entonces, lo que demostró Gamma es que la cantidad de objetos que tiene esa dimensión es mayor que infinito. Pero eso quiere decir que hay más dimensiones que infinito. Porque si no, ¿dónde viven esos objetos? Entonces, este es el resumen ejecutivo. Cantor encuentra que los números reales son mayores que los números naturales. Pero los números reales, pues entonces son infinitos. Y demuestra que hay tantos elementos entre 0 y 1 como en medio. O sea, entre 0 y 1 hay más puntos que los naturales, en infinito. Ya hay más dimensiones que infinito. O sea, Hilbert demostró que había espacios con un número infinito de dimensiones. Bueno, lo que está demostrando es que hay espacios con un número mayor que infinito de dimensiones. Pero, además, se están encontrando ecuaciones que me permiten encontrar objetos que viven en ese espacio, objetos físicos. Entonces, por otro lado, la cantidad de aplicaciones de objetos físicos que se están usando cada vez es mayor. Cada vez tenemos más objetos físicos que es correcto tratar de representarlos, porque además encontramos mejores soluciones con su dimensión fractal, no con su dimensión entera. Entonces, a partir de los trabajos de Mandelbrot, de Cantor, de Gamma, bueno, ya nos postulamos que vivimos en un espacio transdimensional, o sea, un espacio que tiene más dimensiones que los números naturales. Muchas gracias.